Muy bien, vamos a iniciar con esta conferencia. Mi nombre es Ariana del Carmen Beltrán Cruz y voy a hablarles sobre la brecha digital y los organismos internacionales, su impacto en la educación a distancia virtual y en línea. Como introducción, diremos que las TIC han tenido un alto desarrollo a finales del siglo XX y a comienzo del siglo XXI, al punto de que han dado forma a lo que se denomina sociedad del conocimiento o de la información. Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactada por este desarrollo, como en la salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad industrial, la educación, etc. El conocimiento se multiplica más rápido que nunca antes y se distribuye de manera prácticamente instantánea. Todo esto de acuerdo a la UNESCO 2014, que también menciona que el mundo se ha vuelto un lugar más pequeño e interconectado, pero también las crisis económicas, las infecciones, las nuevas armas y formas de control. Además, las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes. Ahora pasemos a las definiciones de brecha digital. Según Olarte, 2017, la brecha digital se refiere a la separación entre grupos por países y dentro de cada estado que tienen acceso y utilizan las TIC como parte de su rutina diaria, es decir, que saben utilizarlas y obtener rentabilidad de ellas, y los grupos que no. Por otra parte, Alba de la Selva 2015 dice que la brecha digital habrá de definirse a partir del reconocimiento de la existencia de desigualdades estructurales y como inequidad antepuesta a los individuos en las esferas del acceso, uso y apropiación de las TIC, con consecuencias para su participación y desarrollo en la sociedad de la información y del conocimiento. A continuación veremos otras dos definiciones. La ONU en 1998 define la brecha informacional y tecnológica centrándose en la perspectiva de las desigualdades entre países industrializados y países en vías de desarrollo que se estarían incrementando, dando lugar a un nuevo tipo de pobreza, la pobreza informacional. Mientras que para la CEPAL 2009, la brecha es la línea divisora entre el grupo de la población que ya tiene las posibilidades de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo, es decir, una línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales respecto de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado de desarrollo. En esencia, es un subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes. Bien, pasemos al desarrollo tecnológico de América Latina en comparación con otras regiones del mundo. En este gráfico se muestra que América Latina y el Caribe está posicionada en un nivel de desarrollo intermedio respecto a otras regiones del mundo en términos de desarrollo de su ecosistema digital. Vemos que aquí está más o menos en medio, un poquito separado de la línea. Y está muy lejos de Europa Occidental y de América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá. Pues bien, de acuerdo a la CEPAL 2016, muchos países latinoamericanos tienen una elevada deserción escolar, concretamente el caso de México, donde 1 de cada 10 adolescentes no asisten a la escuela. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos reflejan la baja calidad de la formación escolar. El magro desempeño de los países de la región latinoamericana es un obstáculo para lograr una trayectoria educativa de excelencia. Es necesario que los países sigan mejorando la cobertura educacional y que prioricen el aumento de la calidad de la enseñanza. De otra forma, vamos a seguir estancados y la brecha cada vez se va a ir abriendo más y más. La CEPAL también señala que en la región latinoamericana hay pocos laboratorios reconocidos internacionalmente.
y que la producción científica es pequeña y su calidad no compite con la de países avanzados. Asimismo, la UNESCO 2014 menciona que la experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe en los últimos 20 años ha demostrado poco efecto en la calidad de la educación. Es decir, en todos estos años sí, ha habido cada vez más y más equipo de cómputo, redes de internet. Sin embargo, realmente no se están utilizando para cosas productivas. Por lo tanto, no ha habido mejor calidad en la educación. Por su parte, la CEPAL 2016 menciona que avanzar hacia sectores más intensivos en tecnología es clave para el crecimiento de largo plazo. Un indicador de esta dinámica es la evolución de la complejidad de la estructura económica de un país. Y aquí vemos la complejidad económica, de acuerdo a Hidalgo Huazam, en 1995 al 2014, donde México es la línea azul cielo, que se fijan, no está muy separada del 1. Incluso es alcanzado por China, por aquí en el 2011, pero se mantiene muy por debajo, incluso de República de Corea. Ni qué decir de Alemania, que estamos muy atrasados en comparación a ellos. Bien, pasemos a las problemáticas en torno a la brecha digital. La imposición de medidas sanitarias para enfrentar el COVID-19 ha ocasionado un salto en el uso por parte de la población de redes de telecomunicaciones para resolver temas de aprovisionamiento de bienes, conectividad social y acceso a información. Además, el uso de soluciones digitales para hacer frente al aislamiento que demanda la lucha contra el COVID-19 está exponiendo la brecha digital existente entre los países y a su interior, y sus consecuencias en términos de igualdad. La conectividad que en los países latinoamericanos se enfoca más a un uso recreacional que se traduce en redes sociales, audio y video streaming, ahora es más importante para el acceso a servicios de interés social y productivo. Por ejemplo, ya no nada más están siendo utilizadas las redes de internet para entrar al Facebook, el Twitter, Instagram, TikTok, no. Ahora ya están necesitando para entrar, por ejemplo, al Zoom, al Google Meet, al Google Classroom, etc. Aquí en esta gráfica vemos la comparación de usuarios de internet en zonas urbanas y rural. En azul tenemos lo que es la zona urbana y en verde la rural. Y vemos que es casi el doble de usuarios en zona urbana que en rural en nuestro país. Y esto claro que incide en la educación a distancia virtual y en línea, puesto que no va a ser lo mismo que un estudiante que vive en una zona rural pueda seguir sus clases a un alumno que vive en la ciudad. Pues bueno, de acuerdo con Agudelo et al. 2020, la educación a distancia puede darse mediante el uso de plataformas y en muchos países debieron acelerar la oferta de esto con el brote del COVID-19. Asimismo, empresas de economía digital han ofrecido facilidades para acceder a plataformas de aulas virtuales y capacitación para su uso, por ejemplo, Google Classroom, así como recursos educativos. Sin embargo, la falta de plataformas virtuales no es la única dificultad para la educación a distancia. Tenemos otros aspectos como lo son la conectividad, es decir, la falta de acceso a equipos y conexión a Internet. Y el otro aspecto son las habilidades digitales por parte de los profesores y alumnos con menor exposición a tales tecnologías. Porque, bueno, pues uno dirá, no, que los alumnos están muy actualizados, manejan la tecnología como si nada. Sí, pero las redes sociales, ya cosas más serias, más académicas, ahí vemos que realmente pues les falta todavía aprender. Aquí en esta gráfica mostramos las habilidades técnicas de los jóvenes de América Latina y el Caribe de acuerdo a un estudio de la CEPAL.
En el primer grupo se muestra el porcentaje de jóvenes que tuvieron respuestas correctas en matemáticas. Esta es la barra correspondiente a México. El 59% respondió correctamente a matemáticas. El 20% habla inglés fluido. Como ven, estamos por detrás de El Salvador, Colombia y Chile. Y acá en respuestas correctas de matemáticas también nos quedamos detrás de Colombia. En cuanto a la destreza en el uso de tecnologías digitales, ahí encontramos que está más elevado el porcentaje, con un 84%, muy cercano a la media de la región de Latinoamérica. Pero igual estamos detrás de Colombia, Chile y El Salvador. Pasemos ahora al papel de los organismos internacionales. Pues bien, hay organismos internacionales que se encargan de realizar y presentar estudios comparativos del desarrollo económico, tecnológico, educativo, sostenible entre las naciones, para así poder proponer políticas públicas enfocadas a la disminución entre las distintas brechas que puede haber entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Estos organismos son las Naciones Unidas, la CEPAL, la UNESCO y el PNUD, que también depende de las Naciones Unidas, y el OCDE. También hay otras organizaciones que son para colaboración entre los países, como es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura y la Organización de los Estados Americanos. Esto es más que nada para colaboración entre estos países, para ir a la par de que ponerse de acuerdo, ¿no? Pues que a tal fecha tenemos que reducir la brecha digital. ¿Qué vamos a hacer? Y ya dan las líneas de acción para poder aplicar las políticas públicas sugeridas por los organismos como la ONU y la CEPAL y seguir las líneas de acción acordadas en estas organizaciones de colaboración, pues los países necesitan de financiamiento. Es ahí donde entran las organizaciones financieras para el fomento del desarrollo de los países en vías de desarrollo, valga la redundancia. Entre ellas encontramos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Mundial. Bien, pero ¿qué son las políticas públicas? O sea, ¿quién las sugiere? Pues la UNESCO tenemos que sugiere que haya políticas públicas en educación y TIC que deben basarse en enfoques contextuales e integrales. Es necesario promover caminos de acción para garantizar una educación que permita a las personas jóvenes participar activa y responsablemente en la sociedad del conocimiento. En este sentido, la UNESCO promoverá y apoyará el desarrollo de políticas públicas necesarias para hacerse cargo de 1. Considerar el acceso a la tecnología Internet como un derecho de todos los estudiantes, asumiendo los estados el deber de asegurar el acceso a quienes no puedan hacerlo por ellos mismos. 2. Desarrollar las iniciativas de manera socialmente responsable, considerando la formación y los mecanismos necesarios que garanticen el derecho a la privacidad e intimidad de todos, especialmente los menores de edad, el respeto de los derechos de autor, el cuidado y la promoción de las culturas locales y el reciclaje del equipamiento, entre otras. Número 3. Asegurar que los docentes y familias accederán a formación y capacitación elemental para el uso de tecnologías digitales, de manera de acompañar adecuadamente al acceso de los estudiantes. Número 4. Reconocer y relevar buenas prácticas educativas con uso de tecnología y favorecer el acceso a recursos educativos de calidad para todas las escuelas y estudiantes. 5. Favorecer la colaboración entre pares y el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje que contribuyan al desarrollo del respeto de la diversidad y la construcción de una cultura de paz. Siguiente. Aprovechar el potencial de las tecnologías para fortalecer la educación de calidad para todos, la educación permanente y el desarrollo de diversos talentos. Este punto es especial
para que los alumnos sean más competentes a la hora ya de que vayan a incorporarse al mundo laboral. Y por último, tenemos mejorar la gestión de los propios sistemas educativos de manera de mejorar su eficiencia, oportunidad y capacidades para así incorporar crecientemente a las comunidades educativas en las decisiones que les competen. Esto son políticas públicas, como ya dije, señalados por la UNESCO. Ahora pasemos al impacto de la brecha digital en la educación a distancia virtual y en línea. La democratización en el acceso y apropiación del conocimiento es deber de los sistemas educativos que todos los estudiantes desarrollen las competencias que les permitan la participación y actuación en la sociedad y en el desarrollo de su proyecto de vida, y este puede ser un aporte central de las TIC, esto de acuerdo a la UNESCO 2014. Por otra parte, la CEPAL 2020 menciona que, además, debido a la crisis del COVID-19, se han suspendido las clases en todos los niveles educativos en gran parte de los países latinoamericanos, con el consiguiente efecto negativo que esto supone en la impartición del currículum y en el aprendizaje, especialmente en el caso de alumnos más vulnerables por su menor o nulo acceso a medios digitales para educación a distancia. Es lo que les mencionaba anteriormente, de que no es lo mismo un estudiante que vive en una zona urbana que uno en una rural. ¿Por qué? Porque la calidad del internet, pues, suele disminuir en zonas urbanas. En zonas rurales. Mientras que en urbanas, pues, es algo muy cotidiano. Seguimos con la CEPAL 2020, que señala que la brecha entre las capacidades necesarias para usar las tecnologías de educación a distancia y las habilidades existentes entre los profesionales de la educación, padres, madres y estudiantes sigue siendo un problema. En este sentido, la UNESCO 2016 establece que la persona que deje de aprender será el nuevo marginado en la sociedad del conocimiento. Como verán, en la actualidad no es algo básico nada más saber leer y escribir, sino también saber manejar las TIC. Ahora pasemos a la posición de INUMED frente a la problemática actual. INUMED es una institución comprometida con brindar educación de calidad y dispuesta a actualizarse en las nuevas tendencias tecnológicas. Por ello, ante la contingencia del COVID-19, tuvo la iniciativa de ofertar este diplomado y capacitar así a sus docentes con las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su labor en los nuevos tiempos que estamos viviendo, es decir, que adquieran nuevas competencias o que las mejoren las que ya tienen. Es parte de lo mismo, tenemos que actualizarnos y seguir el ritmo del desarrollo tecnológico. Ahora pasemos a las resoluciones de la problemática de la brecha digital. Pues bien, el desarrollo de la sociedad del conocimiento hace que las experiencias de aprendizaje estén disponibles en todas partes y en todo momento, sean ubicuas y disponibles a lo largo de toda la vida. Cada vez más, aprender no es una necesidad puntual de niños y adolescentes, sino una actitud permanente en cada ser humano. UNESCO 2016. Las tecnologías digitales son un elemento fundamental para avanzar en dicha dirección. La convergencia entre dispositivos, aplicaciones, redes y plataformas basados en Internet es un factor clave en el crecimiento económico y la competitividad. Hoy, la economía mundial es una economía digital. Esto de acuerdo a la CEPAL 2016. Y añadimos, en consonancia, para poder avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo, es cada vez más relevante el rol de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de la economía digital. Y la única forma de seguir avanzando hacia sociedades más justas e incluyentes es redoblando los esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e innovación a fin de facilitar la transferencia y construcción de capacidades tecnológicas e institucionales. Para aprovechar
el gran potencial de estas tecnologías, es necesario fortalecer las capacidades de los recursos humanos. Por último, de modo de conclusión, el acceso o no acceso a las TIC determina desigualdad de posibilidades de acceso a la información y al conocimiento. Pero no es solo una cuestión tecnológica, ya que en ello se consideran también aspectos socioeconómicos, es decir, recursos para la adquisición de equipos, infraestructuras y formación. Y en este sentido, al admitir la categoría teórica de la brecha digital, se acepta implícitamente que la revolución tecnológica no tiene un efecto unidireccional, es decir, no solo genera riqueza, oportunidades y bienestar, sino un efecto ambivalente, ya que incide de forma negativa en la dimensión y características de la pobreza y la exclusión social, y de hecho es considerada como la gran amenaza o riesgo de la sociedad de la información, en la medida en que puede incidir en un ensanchamiento de la brecha entre países pobres y ricos. Aquí están las referencias bibliográficas y esto es todo. Muchas gracias por su atención.